Bien amigos, prosiguiendo con el desarrollo del programa de hoy en PPP, tenemos también a dos invitados que se trata de los señores Edgardo Raponi y Franco Moscati. También son autores de algunos contenidos literarios, como ya lo hemos mencionado en nuestro programa, que tenemos interés que todos ustedes los conozcan, aunque es fácil de imaginar que lo habrán visto también o oído en otra oportunidad. Y si es así, nosotros vamos a refrescar los conocimientos de cada uno de ustedes y hemos traído quizás algunos contenidos nuevos de estos intérpretes, no solamente de la música, sino de todas las expresiones literarias de nuestro pueblo. Yo empezaría dándole la palabra a Edgardito Raponi para que él me comente. Yo sé que están haciendo una producción especial en algunos pueblos de el contorno de nuestra localidad. Aquí también creo que lo han hecho, pero me gustaría que ustedes nos refrescaran la memoria diciéndonos de qué se trata eso. Bueno, hola, un gusto de estar acá. Y bueno, con Franco, acá mi compañero, estamos haciendo de aproximadamente 3 años más o menos un espectáculo que llamamos El Pueblo y el Camino, se trata de un ensamble de música y textos en forma de poesía y de relatos cortos, con toda una obra, una producción que nos pertenece. Es una obra inédita, digamos, que eso también le da cierto interés. Bueno, Franco en la parte musical, con canciones y también con música instrumental. Y de parte mía, textos, como dije antes, de poesía y textos, unos relatos breves, relatos cortos. La obra no está pensada en conjunto, sino que, bueno, con Franco hace de un tiempo, por suerte, bastante largo que empezamos a profundizar nuestra amistad y, bueno, nos dimos cuenta que las inquietudes que teníamos eran muy parecidas, con tratar de reflejar lo que sucede con nuestra experiencia y nuestro sentir de vivir en esta región de la llanura pampeana. Y siempre volvíamos a los mismos temas que eran, bueno, el paisaje de llanura, cómo lo entendíamos, cómo lo comprendíamos, y también la experiencia de vivir en un pueblo, con sus personajes, sus aromas, sus lugares. Y entonces los dos en forma paralela fuimos trabajando eso, sin ponernos de acuerdo, sino que cada uno, yo a través de la escritura, iba desarrollando esas inquietudes, y él al mismo tiempo iba desarrollando la parte musical, siempre relacionado con ese mismo universo que dije antes. Y bueno, Franco en un momento determinado me comentó que iba a hacer una obra en su casa, y bueno, que quería utilizar canciones de él, iba a hacer canciones propias, y que quería utilizar cosas que yo había escrito y que le había pasado a él para que las lea, bueno, porque por ahí también, en todo este tiempo, por ahí nos pasábamos las cosas que iba haciendo cada uno. Y bueno, un día nos empezamos a juntar para ir cómo armábamos, yo para darle las cosas que me parecían que podían funcionar con lo que él escribía. Y en un momento, bueno, surgió y por qué no lo leo. Y bueno, ahí también di un vuelco importante en mi perfil, digamos, porque yo no estaba acostumbrado a estar, a pararme delante de la gente y menos diciendo mis cosas. Así que para mí también fue todo una actitud, un cambio de actitud. Y bueno, y así que lo hicimos la primera vez en la casa de él.
la respuesta de la gente que estuvo ahí fue muy interesante. Y de ahí surgió, bueno, la idea de por qué no lo ampliamos, ¿no? Empezamos a rodar con ese tema. Y de ahí no paramos y fuimos, qué sé yo, como a 30 bibliotecas de toda acá la zona, digamos, y con una experiencia muy enriquecedora y hermosa, desde todo punto de vista. No solo mostramos lo nuestro, que por ahí tiene una muy buena recepción en la gente, sino que también recibimos un montón y aprendemos un montón de los lugares donde vamos. Es un ida y vuelta constante. Nos dimos cuenta, bueno, que hay un montón de espacios para hacer este tipo de cosas, que este tipo de cosas interesan, que hay un montón de gente que está interesada por lo mismo. Y eso, bueno, ayuda muchísimo y por ahí, no sé, nos da más fuerza también y nos da ganas. Y bueno, también al mismo tiempo cada uno de nosotros fue él componiendo más canciones, yo escribiendo otras cosas. Nos ayudó también para alimentar el trabajo que veníamos haciendo. Es por eso que también desde aquel primer espectáculo que dimos ahí en la Casa de Franco hasta el que dimos ayer en Santa Isabel, fue variando también las cosas que presentamos. Porque bueno, fueron surgiendo más canciones, fueron surgiendo otros textos, fuimos acomodando algunas cosas. eh, y nada, realmente es para mí, bueno, es una experiencia hermosísima. Y bueno, realmente aprendí y aprendo muchísimo. Y aparte con Franco también nos llevamos bien. Eh, También nos reímos, nos divertimos mucho, también esa parte, digamos. Así que bueno, llena un espacio hermosísimo. Bueno, ahora le vamos a ceder el micrófono a Franco Moscati para que nos dé su versión de esta charla, de la pregunta misma que le hicimos a Edgardo, te la hago a vos. ¿Cuál es la parte que vos, aparte de la parte literaria, le pones la parte musical como complemento? Sí, lo que venimos presentando ahí con Edgardo es algo que además de recibir o de ofrecer textos, estamos ofreciendo música y a veces la música acompaña algún texto, otra vez la canción es protagonista de contar algo, una historia o algún momento. Y creo que es un complemento, creemos que es un complemento que, bueno, ayuda a la presentación de esta idea, a la presentación de un espectáculo. No es un espectáculo en la palabra, ¿no?, como grandilocuente, sino que son cosas sencillas, cotidianas, pero en formato ya escrito o cantado, que ofrecemos para compartir. Porque si algo tiene esto que estamos haciendo, es que estamos contando y cantando cosas cotidianas y encontramos en el público lugares comunes. Y eso es lo que nos llena de alegría al coincidir con la gente que puede llegar a venir a escuchar un tipo de propuesta como la nuestra. Y bueno, es una gran satisfacción. Y agrego a lo que decía Edgardo, que yo tenía la curiosidad o la necesidad de querer presentar canciones propias. Yo siempre, como conocerán, vengo desde hace mucho tiempo interpretando canciones de otra gente, ¿no? Más conocidas, menos conocidas, pero siempre de otros autores. Y de a poquito fui componiendo y bueno, y creando una obra un poco dispar, no sostenida en el tiempo, pero bueno, de a poquito fui armando canciones. Y en un momento me decidí a decir, bueno, voy a presentar mis canciones. Pero la cantidad de canciones que yo quería presentar en ese momento no cumplían, para mí entender, la expectativa de lo que podría llegar a ser una presentación
o un espectáculo o un show, como se llame, ¿no? Y ahí me pareció atinado sumar los poemas de Edgardo, porque no encuentro una similitud tal como la de un vecino y amigo que esté escribiendo desde casi el mismo lugar que escribo yo, desde mi casa, desde un pueblo de la llanura, desde un pueblo pequeño. Entonces, esas dos miradas se iban a complementar y en base a eso surgió por lo menos la idea de presentar esto que es el pueblo y el camino. Bueno, yo voy a rescatar algunas cositas que vos has dicho en tu alocución. Recién dijiste pueblo pequeño. Yo lo voy a tomar solamente pequeño en el sentido de la cantidad de habitantes, por decirte. Uh-huh. Porque si no, la medida de pequeño se puede medir con otras varas. Es decir, que hay otras interpretaciones de lo que es pequeñez o la grandilocuencia. Uh-huh. Nuestro pueblo, si bien es pequeño quizás en la cantidad de habitantes, pero una vez escarbando en su idiosincrasia, descubre, como en este caso que me ocupa en el día de hoy, que empecé por algo que me llamó simplemente la atención de una vecina, como es Dorita Rafur, que lo antecedió a ustedes, que yo la convoqué, porque me llamó la atención de que había presentado una especie de composición literaria y que había sido incluida en una obra de una biblioteca de Rosario, la biblioteca Roberto Fontana Rosa. Y de ahí, me surgió la idea, ¿por qué no la convoco para hacer un programa? Y ella fue muy franca conmigo, como siempre, nos conocemos de muchísimo tiempo. Dice, mirá, pero creo que lo mío no da para hacer un programa. Digo, ¿por qué? Porque, no, dice, yo tengo nada más que estas dos pequeñas obras que he hecho. Y, bueno, pero vos no te aflijas, a mí lo que me interesa es dar a conocer los creativos literarios que tenemos en nuestro pueblo. Y despacito, tratando de invanar para hacer este sencillo programa, ¿qué pasa? Que me encuentro con un montón de escritos, a través de la ayuda, por supuesto, de ustedes y de otras personas, que me han orientado. ¿Y sabe quién puede tener algo de esto que le gustaba escribir, que le gustaba? Fulano, mengano. Y uno va atando cabos. Y por eso es que estamos reunidos hoy. Vos dijiste, Edgardo, antes que tenías unos compuestos literarios. Vamos a empezar porque nos dé a conocer algunos de ellos. Y después vamos a ir echando algunos de los autores que yo he ido recopilando para esta oportunidad. Así que vamos a partir nomás, vamos a dar la orden de largada, ¿no?, para ir adentrándonos en el tema. Bueno, bárbaro. Voy a leer a continuación una serie de 3 escritos cortos que se llama Curandera. Será Curandera 1, Curandera 2 y Curandera 3. En la mañana calurosa de noviembre, el cordón de tela extendido tiene la medida exacta que va del codo a los últimos dedos de la mano. Después comienza la curación y la cinta se acorta brazo a brazo, mientras los pasos ligeros de la mujer se arriman de poco a mi cuerpo. Luego la cinta vuelve a desplegarse y ella a caminar hacia atrás y alejarse de donde estoy sentado. Ese es el ritual, al menos como hoy lo recuerdo. Se lleva a cabo en la cocina, bajo el techo de chapas de una casa vieja que ya fue demolida. En el aire
se mezclaban las palabras misteriosas, balbuceadas para adentro, con un aroma a comida temprana, preparándose, aunque el mediodía aún estaba lejos. Entonces Aurelia, con ademanes lentos y esa especie de dialecto difícil de entender, me pasaba la punta del lienzo en varios rincones entre la panza y el pecho, y recién con la última señal de la cruz me dejaba ir. Curandera 2. Las gotas de aceite tiradas bien derechitas en el plato se mueven, se hacen más grandes o más chicas, se juntan, se separan y así nos dicen si tenemos o no simplemente el mal de ojos. Y curandera 3. Instrumentos. Una cinta o tira de tela, algún vaso con más de la mitad de agua, plato cachado con algodones que se quemaban en un fuego, unas semillas de trigo tiradas en una bandejita honda, gotas de aceite en caída perpendicular en un recipiente, herramientas en las manos de unas viejas en delantal diciendo el secreto de unas palabras extrañas. Bien, yo si no interpreto mal, estarían curando el empacho, el mal de ojo y la insolación. Puede ser. Puede ser, sí. Porque hablando de un vaso con agua, te lo ponían con un pañuelo en la cabeza y hervía. Así que hay unas tiras ahí, recuerdo siempre la del empacho, por supuesto, se sigue curando, creo yo. Se sigue, no sé. se sigue. Se sigue porque hace poquito mi mamá, días, se sentía mal, quiso curarse y dimos con una joven curandera. Así que todavía está. Hay curanderas para todo. Hay curanderas hasta para el mal de amor. Según tal dicen, cual, va. Sí. No sé. ¿Seguimos con el relato o le pasamos a Franco para que haga, no sé cómo acostumbran ustedes en el desarrollo de su en su obra? Bien, nosotros generalmente, vamos con música también, vamos con guitarra, pero en este caso, que estamos hablando puntualmente de los escritos, puedo aportar la letra de una canción que yo compuse. Yo compuse los versos y bueno, luego le puse una música y me ayudó a terminar la idea, tanto de los versos como de la canción, el amigo Eduardo Guajardo, que es un compositor de la provincia de Santa Cruz, de Río Turbio, que estuvo muchas veces por aquí, un gran amigo, que además tiene un gran oficio en esto de la composición, ¿no? Y bueno, voy a decirlo a modo de relato de poesía, pero esto tiene música también, se llama Cultivando la Vida. Dice así: perfume de flores frescas me daban la bienvenida al universo sencillo de sus labores sencillas. Sus manos en las tareas bailaban la melodía de los murmullos inquietos, de agreste melancolía, de los pájaros cantores de su araucaria nativa. ¿Quién dijo que estaba sola, rodeada de tanta vida? En su ademán la nostalgia, en sus manos la alegría, con que peinaba el recuerdo que con el amor crecía. Un día se fue despacio, la casa quedó vacía. Sin embargo, por las noches hay un duende que vigila, restañando los recuerdos en madrugadas heridas. Me quedan sus enseñanzas. En casa nada se tira. En cada espacio un tesoro. Recuerdos y chucherías. En cada rincón un mundo. Memorias de una familia. Bueno, los versos siempre encierran la vivencia de algo. Uh-huh.
transmiten lo que ha sucedido o lo que recuerda el autor en ese momento, y todo se traspola a la escritura, al lápiz, a la lapicera, donde ahí sí que se plasma el sentimiento de lo que el personaje está sintiendo en ese momento. Ujú. Así que es lindo escuchar el relato de cualquier voz que quiera recoger algo de la naturaleza, de la vida, de lo que le ha pasado, o lo que quiera exponer, se ha imaginado, lo que su psique le está ordenando en ese momento. En la localidad hay muchos que no conocen que hubo, hay y habrá, con seguridad, autores de muchas cosas, hasta de piezas, de piezas musicales, teatrales, sobre todo cuando en una época estaba de moda el teatro en sí, las obras de teatro, tanto que venían las compañías de teatro de afuera como los grupos lo que había en cada pueblo. Lamentablemente un poco eso se ha ido perdiendo, pero había muchos que dieron vida a unas tradicionales obras teatrales que te podría decir en tiempo de los Podestá, un poco más contemporáneos, de obras que pasaron a través de los años por un montón de generaciones que la han conocido, como Juan Moreira, En un burro tres baturros, El Rosal de las Ruinas, El Calvario de una madre. Las compañías teatrales de antes traían en su repertorio, en su contenido, obras que a veces la gente se consustanciaba tanto con ellas que al que hacía de rebelde lo querían como fajar cada vez que iba a un pueblo. Ese es el maldito, ese es el que le pegaba al negro, o el negro que tenía el alma blanca, era otra de las obras. Y si la gente se parecía que si una chica decía que estaba de compra o encinta, ya iba por tener familia, hasta le tejían ropita para el bebé. Cosa inverosímil, vos decís, ¿cómo puede ser esto que se crían semejante cosa? Es que estaba consustanciado por eso. El único medio que había era el radial. Entonces la gente se compenetraba tanto con el personaje que yo he tenido noticia que la gente tejía: cuando va a venir acá esa chica hay que llevarle algo para el bebé. Pero una cosa difícil de creer, ¿verdad? Lo mismo que el juego de ruidos, digamos, para acompañar quizás el pasar de un caballo, los cascos cuando retumbaban en el suelo, o el sonido de la máquina de vapor de aquellos tiempos. Esa figura de la persona que hacía el efecto estaba en los radioteatros, ¿no? Claro. Bien marcado. Pero gente por muy destacada en supuesto, eso. había una de los integrantes del elenco que hacía efectos especiales, se dedicaba a eso nada más. Los otros harían el complemento de las voces, de la lectura de la correspondiente partitura. Pero era cosa de cómo se ha ido modificando a través. Lógicamente, cuando apareció la televisión, barrió con todo eso. Las imágenes, digamos así, a través de la pantalla televisiva, borraron un montón de cuestiones. Bueno, Edgardito, vamos a proseguir con otra parte de tu relato. Bueno, también una que hacemos en
en la obra con Franco, que tiene que ver con el paisaje, que es por ahí con la cual introducimos o iniciamos cuando empezamos a hacer la muestra, digamos, de lo que hacemos, que se llama baraja. Desordeno las palabras, los nombres, veo, barajo nuevamente las etiquetas y comienzo a bautizar. Hago trizas al pan pan y al vino vino, y llamo a la llanura mar, al horizonte lejanía, a la tierra raíz y al silencio música. Mirá, qué lindo verso, por así llamarlo. Yo no sé si, perdonadme si me equivoco en darle el enfoque correspondiente. No, por ahí es un formato de poesía libre, digamos. Pero sigue siendo poesía, pero con formato libre. Bueno, yo pido 1000 veces perdón, sobre todo a la audiencia, por no usar los términos correctos, porque no soy profesional periodístico ni nada por el estilo, soy un aficionado, un aventurero al micrófono, como yo siempre digo. Nada más que lo hago con todas buenas intenciones y tratando de no usar malas palabras, por supuesto. Así que le pido 1000 perdones si no uso el término correcto. No, pero en realidad es así, son versos. Lo que tiene es que, digamos, el formato es libre, pero son versos, sí, tal cual. Vos sabés que buscando, en el interés de llegar a nuestro oyente con la información más amplia, buscando en el libro de los 100 años, hemos encontrado, por ejemplo, una escritora de nuestro pueblo, que no sé si ustedes la han conocido, creería que sí, por supuesto. Es conocida, es conocidísima para todos nosotros, la señora Rita Carbonari. Maestra, ¿ustedes la han conocido o no? Sí, sí. ¿La han conocido, sí, verdad? Sí. Bueno, en buena hora, porque no sé, excelente maestra, excelente señora y autora de varias obras. Yo me voy a dar el lujo de leer una de ellas que escribió esta señora Rita Carbonari con motivo de las bodas de plata de la escuela secundaria. Bodas de plata. Como un vuelo de un cóndor que va escalando alturas, así el adolescente busca ansioso nuevos horizontes para su cultura. Por eso, nuestra escuela abrió sus puertas y, anhelosos, acudimos al reclamo y cariñosa cobijó a sus hijos con amor de madre y corazón de nido. Tus vetustas paredes guardan ecos de aquella vieja escuela de mi infancia, que, ampliada y reformada, pasó a ser esta escuela secundaria. ¿Cuántas veces volaron nuestros sueños mirando al exterior por tus ventanas, mientras dentro del aula el profesor, con toda su experiencia, nos hablaba? Hubo días que el timbre del recreo resonó justo a tiempo de decir la lección, evitando el bochorno de pararse temblando y decir, con vergüenza, no estudié, profesor. En tus aulas aprendimos el porqué de la vida, que es un acto sublime y es un canto al amor, el sentido de un verbo, el matiz de una flor. Qué valiente es el héroe que no busca medallas y qué es triste la vida sin un rayo de sol. Que el misterio del cosmos sigue siendo ignorado y la paz de este mundo no se logra jamás. Hoy mi querida escuela cumples tu boda de plata. La bandera en el mástil está flameando en tu honor y nosotros orgullosos reconocemos tu esfuerzo.
y premiándolos con justicia tu tesonera labor. Por todo lo que nos diste, por todo lo que te debemos, desde aquí te decimos gracias, porque sos, escuela mía, un pedacito de patria. Estas estrofas pertenecen a este verso que es autora Rita Carbonari, uno de los tantos autores de estas letras de nuestro pueblo, que muchas veces los ignoramos o lo hemos olvidado. Proseguimos entonces con la disertación de ustedes. Yo voy a continuar con algo que también está incluido en esto que llamamos El pueblo y el camino, en formato de canción. Es un balsecito que compusimos con Eduardo Guajardo también, y que se llama De nostalgia y vuelo, y que está dedicado a nuestro gran amigo Beto Paolucci, que también ha escrito cosas maravillosas y que valoramos siempre esa lucidez que tenía para todas estas cosas, ¿no? Para la música, para las letras, para la historia, para la memoria. Y bueno, un poco los versos de este vals intentaron también reflejar todo ese conjunto de cosas que representaba para nosotros este gran compañero, el Beto Paolucci. Luego dice, ese vals, ese verso dice: por entre las fibras de su voz agreste asoma aquel niño de andanzas y duendes, entre risas largas y ademanes fuertes, con grave designio la historia presiente. Y por su armadura de añosa madera, que sólo se talla con noble herramienta, perfecta en detalles, con manos que esperan la vida que pasa, sus versos que quedan. En cada relato desde su universo reviven paisanos, trabajos y juegos. En el viento manso del trajín de un pueblo, un soplo de magia, de nostalgia y vuelo. Ansiados domingos de los jornaleros que aroman canciones quemando silencios, en el barro ajado del hornito abierto, valses y milongas cocinan el tiempo. Desde su boliche de ochava y vereda, en la esquina vieja, detrás de la iglesia, el Beto reparte con sabia certeza destrezas de criollo en tiento y madera. Mirá vos qué interesante. Ve cómo a través de los versos se conoce la idiosincrasia del pueblo, porque él relata seguramente la esquina donde tenía el boliche el padre, el almacén. Beto también tenía una memoria que no le pertenecía. Él tenía memoria de su padre, de lo que contaba su padre. Él me sabía decir que a ese lugar, donde luego fue su almacén, venía gente del campo, dejaba atado su caballo ahí y decía: me voy al pueblo y vengo. O sea, me voy al pueblo era cruzar la plaza, claro, ir hasta la calle Juan de Garay. Ir al centro. Me voy al pueblo, decía. Sí, el centro era Juan de Garay y San Martín, claro. El tradicional, donde estaba el tradicional bar Sport, ¿no? Exacto. Tradicional bar que después en otras épocas fue demolido, por supuesto. El paso del tiempo cae la picota y borra historia, lamentablemente. Hay veces que el progreso es imparable, la transformación es inevitable, y bueno, son la historia que escriben los pueblos. Hay otros pueblos que por ahí, por distintas razones, conservan ese pedazo de antaño que hace recordar de cómo se van haciendo las cosas.
Porque vos podés vivir en un pueblo y te parece que esto está así, vino de la nada. Digo, ese como que ponían los horneritos en un bolso y al rato, al mes, lo lo encontraba transformado en Washington verde. Es una obra del destino, no es así. Yo creo que los pueblos se transforman en base al esfuerzo, el conocimiento, la sabiduría, el trabajo de sus pueblos. Claro. Siempre ha sido así, no sé si hay otra historia que yo no conozco. No, y en eso está también, me parece, la memoria como detalle fundamental para identificar la identidad y para que uno empiece a querer las cosas. ¿Cómo vamos a querer algo que no conocemos? A veces lo podés creer, porque son cuestión de fe. Creer, pero querer. Digo. Bueno, también querer. Aunque no lo conozca, pero vos querés, crees y querés. Creer sí es una cosa diferente al querer, pero podés creer y querer a la vez. Vos lo sentís como si tuviera una cosa intrínseca que ya forma parte de tu ser. Pero en fin, son cosas que pasan en la vida. La vida es así, unos creen, otros no. A uno le pega, al otro no. Por eso el mundo es como es mundo y seguirá siempre así. Unos son de una creencia, el otro de otra tendencia. Y bueno, para eso Dios creó toda esta humanidad de esa manera. Si no, no hubiera hecho todo uniforme. Y no es así. Y no es así de tal manera, mira, en ese libro que tengo ahí, que es Pelota de Papel, lo traje a propósito para que nos demos cuenta de que no hace falta de ser un superhéroe para escribir un libro. Que cualquiera, o un pedacito de un libro, que es lo más interesante, de pedacito a pedacito, se van armando las cosas como todo, como un edificio, como... Acá tenemos un arquitecto que él no puede decir cómo se arma un edificio de a pedazos, ¿no? Por más que ahora las construcciones vienen de otro tipo, en seco o lo que sea, cambiarán los métodos, pero se sigue armando de a pedazo todo. Y bueno, ahí también hay uno de esos libros está lleno de cuentos que han escrito todos futbolistas. Me parece que es a ver si me lo alcanzás. Pelota de papel. Pelota de papel. Sí. Cuento escrito por futbolistas. Sí, señor. Y te voy a dar el nombre de lo que están escritos acá. Saja, Domínguez, Burdizo, Cabenagui, Sebastián Fernández, Patón Bermúdez, Roberto Bonano, Jorge Valdano, Rubén Caprio. Quiere decir que son personas comunes, jugadores de fútbol, que decir, ¿cómo va? En este libro también, de pueblo en pueblo. Acá escribe gente de todos los pueblos de la provincia de Santa Fe, es esto. Que también lo ha escrito gente de todos los pueblos de la provincia, de casi todos los pueblos. Común, gente común, no son ni poetas, y han ido armando de a poquito, a través de sus relatos, sus conocimientos, sus ganas. Bueno, nosotros acá no nos vamos a quedar atrás en Bombal. Yo voy a dar lectura a otro conocido intérprete de la música nuestra, de otra época. Yo creo que vos sos uno de los alumnos de este conocidísimo guitarrista de Bombal que ha sido Roberto Moshi. Así es. Y tengo por aquí un verso que lo vamos a dar a conocer porque también tenía algunos escritos. Este hombre dice: si alguna vez tuve en mi vida algún fracaso que hundiera mi alma en hondas penas, la única que me estrechó en sus brazos fue mi madre, mi madrecita buena.
Para ello brindo toda mi ternura, mis besos, mis caricias, mis poesías, porque es ella la autora de mis días, la más santa, la más noble, la más pura. Corto, sintético, emotivo, ¿cómo te podría decir? Tierno, franco, profundo. ¿Cuántas otras cosas le podemos agregar a esto? Muchas. Bueno, tiene una de las virtudes más grandes. En poco, decir mucho. Claro, Virtudes de cosas grandes, ¿no? pero por supuesto, muy profundo, muy Roberto Tango Molle, recordado guitarrista de nuestro medio. Sí, gran maestro también, porque Roberto, además de ser intérprete, además de componer algunas canciones, algunas poesías, fue un tipo que enseñó guitarra y canto a muchas generaciones. Y para enseñar se necesita de un temple, de una paciencia, de un, no sé si un don, pero de un trabajo que hay que hacer para poder transmitir algo que para uno que ya toca es casi rutinario, poder transmitir y ayudar al que está empezando y que eso le sea productivo y que se resuma en que pueda resolver y cantar y tocar, ¿no? Y Roberto lo hizo durante muchos años en Bombal y también lo hizo en otros lugares, como Firmat, como Santa Isabel y como algunos lugares más que anduvo Roberto. Pero destaco esto, no solamente era un gran intérprete, sino que también era un buen profesor, un buen maestro. Que no es poco decir ser maestro. No, claro. Maestro de verdad, ¿eh? También él decía poesías que no eran de él, ¿no? Me imagino. Decía algo, lo voy a traer ya. No, esto no es nacido en Bombal, pero sí lo aprendí acá con Roberto. Decía una décima de Antonio Alejandro Gil, que son súper interesantes, y dice: tiende tu mano al vecino, porque sí, con elegancia, que no todo sea ganancia a lo largo del camino. Cambia de sabor el vino cuando no hay con quien brindar. ¿Qué harás con atesorar y ser opulento en tus bienes si entre tus bienes no tienes el bien supremo de dar? Mirá vos qué profundo. Sí. Pero a través de la locución dice que cambia de sabor el vino, porque no tiene con quién compartirlo, con quién brindar. Si está solo parecería que no tuviera gusto. Muy lindo el contenido que tiene eso. Y generalmente las letras tienen un sentido de la realidad de la vida, de lo que pasa. Muchas canciones populares encierran eso. Si uno a veces siente la música, la melodía y se confunde la letra con todo ese entrelazamiento de notas con letras, pero cuando vos discernís a veces de qué se trata, vos decís, mirá vos de qué está hablando este tipo, encierran todo el relato de la vivencia, lo que pasó de chico, de grande, a través de la muerte, de un amorío, de lo que pasa realmente en la vida, día a día, un montón de expresiones distintas. Creo que también está este concepto que nosotros también acuñamos como podemos, que es pinta tu aldea y pintarás el mundo, ¿no? Serás universal. Sí, eso es también, digamos, de las charlas con Franco también, que uno si tiene que, para mostrar algo, eso que uno tiene para mostrar es lo que pasa en su propio universo. Y ahí vamos a ser universales, digamos. Porque para hablar de otro tema, de otros lugares, ya hay otros. Entonces nosotros lo que tratamos es
de profundizar y hablar esos temas cotidianos. Creo que hay dos cosas, digamos, que marcan esto que hacemos con Franco. Una es esa, es de mostrar o de ver cómo transformamos en música, en poesía o en relato lo que sentimos desde nuestro propio lugar, anclados acá desde este territorio. Y la otra también, cuando hemos hecho esto, sobre todo en algunas experiencias en las escuelas, es esto que vos decías antes, Osvaldo, también, que somos dos tipos de acá, que vamos al club porque nos gusta bermucear, nos vamos a otros lados, y sin embargo podemos también escribir y hacer esto que hacemos a través de la escritura y la música. Y esto por ahí, sobre todo a los pibes ahí en la escuela, notamos que llega. Y esa es la postura nuestra. Bueno, nosotros escribimos y somos ciudadanos, claro. Así que si lo hacemos nosotros, todo el mundo lo puede llegar a hacer. Y eso también nos gusta, ese mensaje. Y sobre todo cuando estamos, que por ahí hemos hecho una experiencia en las escuelas, una en Alcorta y otra en la escuela de Vigán, en la agrotécnica, y notamos eso. Y también notamos que a priori nos parece, o nos parecía, que estos temas que por ahí hacemos van a tratar a una determinada edad, a un determinado target de público y demás. Pero por ahí nos dimos cuenta que también, como tratamos estos temas que tienen que ver con lo cotidiano, con lo que pasa día a día, que también le llega a los pibes en las escuelas. Lógico. Claro, porque uno toca algo sensible o cercano a ellos, o la memoria de un tiempo que ellos a lo mejor sienten o han sentido por sus abuelos o por sus padres. Y bueno, entonces ahí también se crea una situación muy linda, una atmósfera muy especial cuando vamos, y eso está bárbaro. Así que esas dos cuestiones nos gustan mucho, el de pintar nuestra aldea y el de decir que somos dos tipos de acá, dos ciudadanos normales que por ahí nos piantó hacer esto porque lo sentimos y lo damos a conocer. Sí, pero no es nada de una cuestión iluminada, eso es lo que queremos decir. Obviamente Edgardo hace años que se viene preparando con respecto a la escritura, no es que un día se levantó y empezó a escribir, sino que viene haciendo un taller. Yo hace 20 años que tengo, más de 20 años, que estoy con una guitarra en la mano, y a lo mejor hacer una canción me resulta más fácil que alguien que empezó el año pasado. Pero eso no deja de ser que somos ciudadanos comunes, que nos gustó esto y que lo estamos mostrando, y que nos encantaría conocer las expresiones de cada una de las personas también. Entonces invitamos a que se haga también. Ustedes no cantarán, por supuesto. Yo sé que estoy piantado. No la cantamos, pero es como que se da por sentado. Sería muy obvio. La verdad que, mirá, es lindo distenderse un poquito en la charla para hacerla algo más ameno, porque a veces si nos circunscribimos nada más a lo que son las letras, a veces nos ponemos demasiado pesados, ¿no? Pero fíjate eso, esa obra es de Piazzolla, Sí. que ya era una obra extraordinaria musical, y un poeta, ladero, Horacio Ferrer, Sí, le pone su letra. Horacio Ferrer sí fue. Horacio Ferrer es poco conocido, pero tiene una cantidad extraordinaria de obras de un valor Es impresionante. Sí. Y es poco conocido, poco difundido el nombre, no la obra. La obra se conoce, Claro. pero a veces dice, la tocó Troilo. Sí, bueno, Goyeneche cantaba Balada para un loco, pero sí. O Piazzolla mismo tenía un temperamento. Sí. Piazzolla mismo, una personalidad arrolladora que también por ahí aglutinaba. Viene de la instrucción que había recibido en Europa, también tiene una influencia grande Piazzolla, Sí. de Europa. Sí, Cuando pero estuvo en Francia, sobre todo, traen la influencia de otra escuela. Así que él la volcó a través después de la música. Y no te olvides que también estuvo
sí, digo bien, con Pugliese muchos años. Sí, Ahí abrevió parte de su cultura musical claro, con el sí, sí. maestro Pugliese. Así que bueno, prosigamos entonces con otra parte del relato. Dale, dale. A ver, bueno, este es un poema que se llama Fugar. A veces siento que la vida es un río, como estos de acá, de llanura, lentos, sin ruidos, que bajan silenciosos, sin parecer que corren, aunque van y vamos, a la deriva, en fuga, al mar. Acuestas el saber de que este río nunca puede remontarse hacia atrás. Bueno, vos estás describiendo la característica, por ejemplo, de los ríos de llanura ahí, que no tienen quizás la potencia en su caudal como un río de montaña que baja presuroso del deshielo o a través de las montañas en su estrecho. Es más bien el río manso que corre y se va. Exactamente, bueno, y también otra de las cosas que, como dije al principio, de un interés que está detrás de lo que hacemos conjuntamente con Franco y de nuestras charlas y de nuestras por ahí, nuestras charlas cotidianas, tiene que ver con esta cuestión del paisaje. Levantamos bandera del paisaje de llanura, lo defendemos, nos parece que nos sentimos extraños por ahí cuando no estamos por algún tiempo en este territorio, en este paisaje. Y entonces, bueno, muchos de los relatos y de la música tienen que ver con esta cuestión. Y como bien decís, bueno, Fugar, es lo que leí recién, lo que dije recién, tiene que ver con esto. Y un poco está inspirado con unos versos de Atahualpa Yupanqui, de una canción que se llama Sin caballo y en Montiel, donde él dice en una estrofa: sin canto bajaba el río, ¿para qué lo iba a tener? Ancho camino de fuga, callado tiene que ser. Y yo siempre me quedo dando vuelta ese verso porque me parecía perfecto. Y a veces cuando uno está muy cercano a Rosario, ¿no? Porque lo visitamos cotidianamente y bueno, he estudiado ahí. Y siempre cuando miraba el Paraná me imaginaba esa frase de Atahualpa, y que yo creo que él lo hizo pensando en el río Uruguay, pero yo lo asociaba al Paraná. Y después, bueno, yo traspolé un poco la idea pensando en uno de estos ríos, estos canales de por acá, ¿no? Que bajan silenciosos, acá que junta el agua de los campos de la llanura. Muy bien. Y Franco, vos estás haciendo también otro trabajo aparte que se titula Entre la Pampa y el Río, Uh-huh. que justamente tiene que ver con eso, con la idiosincrasia de los habitantes de la zona entre la pampa húmeda, lo que se dice, este sector de la pampa húmeda, más precisamente lo que trata del sector entre los ríos Carcarañá y el arroyo Pavón o el arroyo Dos Hermanas, ahí en San Nicolás, un poco más allá. Creo que de eso se trata. Sí, lo mismo, junto a Lucía Selco, nosotros hacemos desde el año 2017, hicimos una selección también de poesías y de canciones ya no propias, pero la pregunta que nos llevó a armar eso fue parecida a la inquietud que teníamos con Edgardo para presentar lo que presentamos, que es: ¿cuál es la música de acá? ¿Cuál es nuestra música? ¿Cuál es la identidad de nuestra poesía? Entonces, a raíz de eso, porque los dos, tanto con Lucía como lo que me pasaba a mí, veníamos de cantar música folclórica, pero de diferentes regiones. Por ejemplo, los dos cantábamos chamamé antes de conocernos. Chamamé, música del norte argentino, alguna que otra milonga, cantábamos tango, cantábamos música cuyana. ¿Y la música de acá cuál es? ¿Qué música tendríamos que cantar cuando diga, bueno, ahora hagan una de donde viven ustedes?
eso nos llevó a buscar, a investigar y a plasmar eso en una presentación. La primera etapa la hicimos en un círculo geográfico bastante grande, que era esto, ¿no? Entre la Pampa y el río. La Pampa, hablamos de toda la Pampa, y el río como límite, el río Paraná, pero el río Paraná empieza en Brasil y termina en el río de la Plata, así que también era bastante grande, pero incluimos obras de Santa Fe, de Entre Ríos, de Corrientes, de la provincia de Buenos Aires, de La Pampa. Ahora estamos haciendo la segunda parte porque achicamos ese anillo geográfico. Y entonces estamos haciendo cosas mucho más chiquititas, o sea, de una zona geográfica mucho más cercana, que nos sitúa y nos pone un poco más en el lugar donde estamos. De la misma manera que hacemos El Pueblo y el Camino. Presentación, relatos, canciones y dejar más que una respuesta, una pregunta abierta. ¿Cuál es la identidad nuestra? A nivel musical, a nivel poético. Y una de las cosas que sí descubrimos es que cuando nosotros nos queremos comparar con otra región a nivel musical o cultural, tenemos que tener en cuenta que una región, cuando nosotros decimos, bueno, Santiago del Estero tiene una identidad muy marcada con la chacarera. El litoral, el pueblo guaraní, el chamamé, la música cuyana. Bueno, estamos hablando de civilizaciones y de pueblos que están cientos de años instalados en el mismo lugar, miles de años en algunos casos. Y nosotros en esta región tenemos una historia muy nueva en ese aspecto. Estamos hablando de 100 años, 150 en el mejor de los casos. Entonces, estamos en una especie de caldo que aún se está cocinando, ¿no es cierto? Entonces, consideramos incluso que somos parte de la formación de esa identidad musical y poética. Así que también invitamos a esto, a seguir con esta duda y con esta posta de intentar revalorizar las cosas que tenemos en cada uno de estos lugares. Sí, lo que pasa es que acá hay un factor fundamental, que es el crisol de las etnias que se han fundido en esta zona. En otros lugares han tardado demasiado en fundirse unas con otras, porque han sido por llamarlo, muy localistas. Y así como eran localistas para todo, para sus comidas, sus vestimentas, también lo eran para su música y acá ha habido como unas distintas corrientes que se aunaron todas, pero ninguna tuvo mayoría sobre la otra. Entonces hay un entrecruzamiento muy grande. Es mi opinión, no es lo mejor, ¿no? No, está bien, pero eso mismo, que está perfecto, necesita ¿qué? Tiempo. Lógico. Tiempo de condensación. Y en algo va a terminar eso. Exactamente. Y estas pequeñas cosas que estamos rescatando acá son parte de esa identidad. Partes chiquititas, pero son parte. Esto, con el tiempo, se verá reflejado. Decir, bueno, esto es lo que escribe una persona del llano, del sur de Santa Fe, del norte de Buenos Aires. ¿No es cierto? Exactamente. Bueno, entre las personas del llano que habitaron nuestro pueblo, digo habitamos porque este autor que voy a dar a conocer ahora no está entre nosotros, pero mucha gente lo ha conocido, ha sentido también sus melodías a través de la escuela de la guitarra que le sabía interpretar, y me refiero a Antonio Chitotti. Voy a dar a conocer un contenido de algo que él escribió y dice: la guitarra que yo tengo está metida en mi sangre, lleva grabado 1000 noches sobre su cuerpo fragante. El alma que suena adentro lleva la estirpe de samba, de milongas y canciones y de un estilo enamorada. Enamorada del viento que
entre sus cuerdas se filtra y le arranca algún sonido que en su corazón palpita. Mi madre puso sus manos sobre mi vieja guitarra y me devolvió un sonido envuelto en miel y nostalgia. Gaucha guitarra que guardas recuerdos sobre tus cuerdas, te pareces a mi madre, sos mi eterna compañera. Estos versos pertenecen a Antonio Echitotti, vecino que habitó nuestro pueblo hasta hace no pocos años. Músico, Tony, entre otras cosas. Sí, también en esto que hablábamos de una búsqueda de identidad y demás, de la identidad particular nuestra con Franco, creo que va a sentir lo que voy a decir, también tiene que ver esto de haber compartido por mucho tiempo reuniones, asados, peñas, con el Beto que nombramos antes, con Tony y con un montón de amigos de diferentes edades, que la cuestión que nos unía era la cuestión de la música, la palabra, y bueno, eso se nota también, creo que el tiempo, digamos, de lo que hacemos ahora está en todo lo que hicimos, en todo lo que fuimos antes, o el tiempo que el tiempo está después, ¿no? En todas esas charlas y demás, y bueno, en un momento creo que lo que yo escribo y supongo también, y lo que hace Franco y demás, tiene que ver también con todo ese tiempo vivido, con Molle, con el Beto, con Tony, porque siempre estaba ahí presente la música, la palabra, y eso despierta inquietudes, despierta preguntas, y bueno, y ahí se ve reflejado en lo que escribimos o Franco en las cosas que hace, en las maravillosas músicas que hace. Y lógicamente todo escrito refleja algo, algún acontecimiento, algún sentimiento de la realidad o de las cosas intrínsecas de cada persona. Yo quiero también, si ustedes me los permiten, leer algo de otro señor que dentro de sus conocimientos hacía lo posible por brindarse a través de la letra en homenaje a alguna persona o alguna institución. Y voy a leer algo que pertenece a Carlos Tejeda, que lamentablemente su obra se ha perdido, de acuerdo me dijeron los chicos. Quedan muy pocos trabajos que se han podido rescatar. Yo rescaté uno acá, me encontré circunstancialmente con uno de ellos. Sé que tenía varios hechos, pero voy a leer uno, con motivo de la inauguración del Jardín de Infantes. Este jardín infantil tu nombre ahora va a llevar, así que vendrán esos niños del futuro y tendrán, les aseguro, tan bueno fue el padre Juan. Bien dicen que se cosecha todo lo que se siembra. Aquí él cosechó el amor de este pueblo tan querido que no solo lo tendrá, no lo tendrá en el olvido, como no lo tengo yo. Para un 23 de mayo fue que te llamó el Señor. Tal vez te necesitó por bueno y caritativo. Y así por ese motivo este pueblo te lloró. Habría mucho que decir de tu humilde trayectoria, que Dios te tenga en la gloria. Y nosotros en la memoria, querido Padre Juan, 3 décadas estuviste en esta comunidad brindando caridad a los más necesitados, sin fijarse en lo que daba. Así era el Padre Juan. Él quiso mucho a los niños y con ellos solía jugar, y sin nunca preguntar qué religión ejercían, porque como él decía, para Dios eran todos igual.
Las puertas de su parroquia siempre estuvieron abiertas y su voluntad dispuesta para atender al que se presentaba, y así era que diariamente llamaban mucho a su puerta. Vos naciste en Arequito y ahí comenzaste a estudiar, y tu sueño era llegar a ser ministro de Dios, y ese sueño se cumplió cuando te ordenaron sacerdote. Estos versos pertenecen al señor Carlos Tejeda, un vecino desaparecido, pero que vivió en nuestro pueblo, aquí en la zona del pueblo de Bombal. Estamos llegando casi al fin de la entrevista de hoy. No va a ser la última, si Dios quiere. Es que hay un montón de cosas. Uno empieza... Nos va a quedar muchas cosas en el tintero, va a quedar mucha gente sin nombrar. Pero vos sabés que el tiempo a veces, acá disponemos de todo el tiempo posible, pero las notas deben tener una cierta duración para no transformarse, si no, a veces se hacen poco pesadas, a veces la nota no interesa que tenga otra tonalidad, otra versatilidad, otro tema, es distinto. Entonces, por ahí uno le busca la mejor manera de cumplir con todo. Lamentable, el tiempo tiene también su límite. Para eso se controla con el reloj. Osvaldo, quiero agregarte algo. Todo lo que expusimos hoy, estamos hablando de gente que tiene por lo menos, en mi caso, 40 y pico en adelante, de ahí para arriba. Doy fe de que acá hay gente que tiene cosas escritas de 40 y pico para abajo. Pero por supuesto que sí. Así que sería interesante poder empezar a juntar, a recopilar todos los datos. A ver qué es lo que se está escribiendo ahora. Además exponerlo. Sí, exactamente, exponerlo, porque es necesario para nosotros, es necesario para saber, como repetimos la idea, quiénes somos, cuál es nuestra identidad y mostrarnos cómo somos también. Yo te digo que más de una oportunidad, los que han visto alguna oportunidad habrán visto este programa, mail de programa PPP, que le he puesto así, saben ustedes por qué, saben. Porque tiene una función. Primero, los más pequeños se van a dormir enseguida sin dar trabajo. Cuando ven mi rostro en la pantalla, ya los chicos ya tienen sueño. Mamá, llévame a dormir, así sufro menos. Claro. Entonces, sabemos cómo es esto. Yo sé por lo menos. Lo tengo asumido así. Bueno, uno trata de hacerlo el menos daño posible. Pero invito a todos los jóvenes, sobre todo a los jóvenes, que se animen a hacer las cosas, que no hay nada imposible. Poniendo voluntad todo se logra, de a poquito. Eso sí, de a poco. Nada se logra de la noche a la mañana, hay que estar años a veces para conquistar algo. Como si fuera a veces una novia. ¿Me entiendes, no? Bueno, y lo que vos dijiste, me da lugar y pie para leer un libro de Beto Paulucci. Ajá. Un tema. Cuando llega una vida, llega una nueva vida, dice el título. Medio gauchesco los términos. Dice, ha llegado la primavera y con ella lo más lógico. Que en el árbol genealógico retorne una rama nueva. Dio positiva la prueba. En la casa hubo revuelo, mas no ponga cara de duelo, ni que fuera un cataclismo. Yo me felicito a mí mismo porque voy a ser tío abuelo. Esto está escrito por Alberto Luis Paulucci, Beto.
tiene un montón de escritos más, pero Hay ya muchísimos. te digo, acá lo hemos paseado, digamos, hemos dado un enfoque en general, nombrando algunos de los tantos autores que hay en el pueblo. Nos gustaría haber leído a todos, en toda su obra, pero no faltará oportunidad de volver, que nos hagamos una nueva juntada y pongamos sobre el tapete, sobre la mesa, quizás con más profundidad sobre los últimos trabajos que ustedes han hecho. A lo mejor nos arriman otro material para ir dándole forma a otro programa, pero el objetivo es dar conocimiento, contribuir con la gente para que conozcan que hay aquí también mucha materia prima y sobre todo no se juzga por la cantidad sino por la calidad. Bombal tiene muy buena calidad de personas. Si ustedes ven la biblioteca que tiene Bombal, toda esta masa de cultura que nos rodea, se pueden dar una idea de la calidad de gente que tenemos. Porque únicamente los pueblos, los países van a salir de su ostracismo y de las dificultades que pueden tener a través del conocimiento que poseen sus habitantes. No hay otra manera de salir del pozo más oscuro, a través del conocimiento, sobre todo en la época que estamos viviendo. Por lo menos es como decía Nimo, así lo veo yo. ¿Recuerdan, no? Me parece que sí, por la cara que pone. Bueno, chicos, yo les agradezco muchísimo que hayan ustedes participado de este programa que yo me aventuro en conducir. Les doy las gracias a los dos, a vos, Edgardo, y a vos, Franco. Gracias a No ustedes. será la última vez que los convoque. No, por supuesto, gracias a vos y a Gerardo también, que está detrás de cámara. Sí, lo mismo, muchísimas gracias. Bueno, también cuando necesites de nuevo, por acá andaremos. Me sentí muy cómodo y creo que es muy importante esto que iniciaste hoy con el tema de dar a conocer escritos y escritores de Bombal. Y a breve continuarlo, por supuesto. A veces apasiona descubrir qué es lo que hace la gente. Porque hay expresiones que la gente no lo conoce. Yo mismo me incluyo, por supuesto. Primero que desconozco, mucha gente incursiona en algunos temas. ¿Cómo se dedica a esto y nadie sabe? ¿Y por qué no da a conocer su obra? Te podría decir que quizás en la pintura, en cosas manuales que hace la gente, que tiene conocimiento y que uno no realmente no desconoce de la actividad. Y son cosas que cuesta, digamos, no creer que la desarrolle, sino que, mirá vos, ¿a dónde este hombre, esta persona le encontró el filete para desarrollar lo que a él le gustaba? Y son cosas que a veces son singulares, que no todo el mundo se dedica a eso. Y es lindo a veces poner en conocimiento de ese tipo de actividades. Así que estamos en la permanente búsqueda de alguna cosa nueva para atraer toda la audiencia del canal. Sí, y sobre todo lo que tiene que ver con el programa de hoy, que tiene que ver con la escritura es terapéutica en muchos casos. Entonces, muchísimos, cuando estamos mal o estamos bien o queremos dejar algo, lo primero que agarramos es un papel, un lápiz y empezamos a escribir. Y eso fue así y es así y creo que va a seguir siendo así. Por ahí cambia el soporte, ¿no? Pero el poner las cosas en palabras muchas veces es el comienzo para sentirse mejor, para dejar plasmado algo. Y así que bueno, todo el pueblo, por más
cualquier pueblo, y este pueblo en particular, está cruzado por esa cuestión de la escritura, seguro. Es lo que decíamos antes, mucha gente que debe escribir y escribe, y sobre todo los chicos también. Todo el mundo tiene, es digamos, como la música también, hay un montón de chicos jóvenes, ¿no? Pero la escritura es una manera fenomenal de liberar cuestiones, bueno, como dije antes, ¿no? De expresarse. Bueno, chicos, acá vamos a terminar con el programa del día de la fecha. Le agradezco nuevamente que hayan tenido la deferencia de participar con su tiempo, con sus ganas de este programa. Muchas gracias. Amigos de PPP, así hemos llegado al final de otro programa. Si Dios quiere, el próximo miércoles estaremos nuevamente con todos ustedes para hacer otro programa aquí, a través de la pantalla de Canal 2 de Bombal, en PPP, y les agradezco la atención prestada y pasen ustedes muy buenas noches. Hasta el próximo miércoles, si Dios quiere.